Vamos a viajar a uno de los lugares más salvajes y fascinantes del planeta, la Patagonia. Durante siglos, estas llanuras azotadas por el viento fueron el hogar de los tehuelches. Hoy vamos a hacer un recorrido visual por su historia, para conocer cómo vivían, su cultura y qué ha sido de ellos hasta hoy. Para entender bien su historia, hay que empezar por el principio, ¿no? Por ese primer contacto con los exploradores europeos. Y todo empieza con una pregunta. ¿Quiénes eran esos famosos patagones? Porque el nombre con el que se les conoció al principio ya nos cuenta muchísimo. Fijaos qué curioso, porque a este pueblo se le conocía por dos nombres muy diferentes. Por un lado, los exploradores españoles los llamaron patagones, al parecer porque se quedaron alucinados con el tamaño de las huellas que dejaban. Pero por otro lado, sus vecinos, los mapuches, los llamaban tehuelches, que viene a significar gente bravía o gente arisca. Esto ya nos da una pista de que no vivían aislados, sino en una red de relaciones bastante compleja. Venga, pues vamos a conocer un poco mejor a estos pies grandes y a explorar esa tierra inmensa que consideraban su hogar. Y cuando digo inmensa, no exagero. Para que nos hagamos una idea, su territorio iba desde los ríos Limay y Negro por el norte hasta nada menos que el estrecho de Magallanes por el sur. Su vida era un movimiento continuo, un latido constante a través de la estepa. Y ojo que no se movían al azar. Para nada, su vida era una especie de danza con las estaciones. Pasaban los veranos en la cordillera, en los Andes, que era una zona más fresca, pero cuando llegaba el frío se desplazaban hacia la costa, siguiendo los ríos, buscando siempre el mejor lugar para pasar el invierno. Vale, ya sabemos dónde vivían, pero ¿cómo vivían? Vamos a ver cómo era su sociedad antes de que las grandes influencias de fuera lo cambiaran absolutamente todo. La vida era, un desafío físico constante. Los hombres eran unos cazadores increíbles, capaces de perseguir a pie animales tan rápidos como los guanacos o los ñandúes. Mientras, las mujeres jugaban un papel clave recolectando todo tipo de raíces, semillas, mariscos. Todo, absolutamente todo lo que necesitaban, desde las herramientas hasta la ropa, salía directamente de la tierra que conocían como la palma de su mano. Y si hablamos de ingenio, ojo a su casa, el llamado toldo. Era una maravilla de la adaptación. Imaginad una especie de tienda de campaña gigante hecha con docenas de pieles de guanaco, cosidas, que se podía montar y desmontar. Era el refugio perfecto para una gente que vivía literalmente en movimiento. Su sociedad se basaba en la familia, claro. Varias familias se juntaban y formaban bandas, sobre todo para protegerse y para que la caza fuera más fácil. Tenían un jefe, el Kaunok, que era el que organizaba las migraciones, pero no era un rey ni mucho menos. Su poder era limitado. Al final era una estructura que se basaba en la cooperación. O colaboraban todos o no sobrevivían. Pero claro, este modo de vida, que había funcionado durante generaciones y generaciones, estaba a punto de sufrir una transformación, brutal. Y todo empezó con la llegada de un animal que iba a redefinir su mundo por completo. Es que el impacto del caballo fue revolucionario. No es un cambio pequeño, es que lo cambió absolutamente todo. Pasaron de cazar a pie, con el esfuerzo que eso supone, a hacerlo a caballo, pudiendo cubrir distancias enormes. La caza ya no era solo para comer, de repente tenían excedentes que podían intercambiar. Y hasta el estatus social cambió. De repente, tener caballos era el nuevo símbolo de poder y riqueza. Y claro, el caballo no solo transformó la caza, reconfiguró toda la economía. Empezaron a comerciar mucho más con los colonos, pero eso trajo un problema: la dependencia. Empezaron a necesitar productos como harina o azúcar, cosas que ellos no producían. Poco a poco se fueron integrando en una economía que no era la suya, criando ganado para vender o incluso trabajando por un sueldo. Pero la vida de los tehuelches no era solo sobrevivir y comerciar, ¿verdad? Vamos a meternos ahora en su mundo interior, en su cultura y en sus creencias, que eran riquísimas. Su visión del mundo era muy compleja. Creían en un dios creador, Kuch, pero quien de verdad marcaba su día a día era Hualicho, un espíritu muy poderoso y, un poco malvado, al que había que tener contento. Y para mediar con ese mundo espiritual estaban los chamanes y las machis, que eran sus líderes espirituales y a la vez sus médicos. Su forma de entender la muerte nos dice mucho de lo que creían. Para ellos no era el final. Preparaban a sus muertos para un último viaje. Los enterraban en lugares altos, en posición fetal, como si fuera un nuevo nacimiento, y les ponían de todo en la tumba: armas, herramientas, comida, todo lo necesario para ese viaje al otro mundo. En su artesanía se veía muy claro el reparto de tareas, pero ¿cómo se complementaban? Las mujeres eran auténticas maestras tratando las pieles, con las que hacían la ropa, los bolsos y hasta los toldos. Y además los decoraban con unos motivos geométricos chulísimos. Los hombres, por su parte, se centraban en las herramientas y las armas para la caza.
Y después de todo este viaje por su historia, llegamos a la pregunta clave. ¿Cuál es la situación del pueblo tehuelche a día de hoy? Pues mirad, según los censos más recientes, hoy en día en Argentina hay cerca de 28.000 personas que se reconocen como descendientes del pueblo tehuelche. La gran mayoría, como veréis, siguen viviendo en las provincias de Chubut y Santa Cruz, justo en el corazón de sus tierras ancestrales. Eso sí, también hay un número importante que vive ya en otras zonas del país. Pero aquí viene el dato que sinceramente pone los pelos de punta. Tiene que ver con su lengua, el aonikenk. Al parecer, hoy en día solo queda una persona que la habla con fluidez y que lucha por intentar transmitirla. Una sola persona. Es un testimonio brutal de lo frágil que puede llegar a ser una cultura. Y claro, esta pérdida es el resultado de un proceso de siglos. Hoy, la inmensa mayoría de los descendientes de los tehuelches hablan castellano y se identifican como cristianos. Es el reflejo de los cambios culturales tan profundos que han vivido con el paso del tiempo. La historia de los tehuelches es, sin duda, una historia de adaptación y supervivencia. Pero nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy potente. ¿Cómo puede perdurar una cultura cuando su lengua, que es el corazón de su identidad, pende de un solo hilo? Da que pensar sobre la resiliencia y la supervivencia cultural en el mundo en que vivimos.